Hermanos, amigos, que a través de los medios audiovisuales que Dios ha permitido podemos llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus personas con el mensaje de la palabra del Señor. Somos bendecidos, privilegiados al poder abrir ustedes las puertas de su corazón para escuchar y compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos, que nos va a fortalecer en el tiempo de prueba, en el tiempo de angustia que vamos a pasar, que estamos pasando y que pasaremos. Dios nos ayude, hermanos, amigos, y a seguir compartiendo también con otros este programa, estos mensajes, la palabra de Dios en esencia. Bien, en esta oportunidad vamos ya a continuar con nuestro estudio. Estamos ya finalizando el capítulo 2 de lo que es Primera de Corintios. Vamos a ver un tema referente a la condición del hombre frente a la revelación de Dios. ¿Cuál es la condición de los seres humanos, de la humanidad actualmente? Eso es lo que el apóstol Pablo va a poner en relevancia en este capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 4. Gloria al Señor. No perdamos de vista, está tratando el tema de las divisiones que se vienen dando en la iglesia de Corinto, ¿no? El tema es las divisiones. Es una exhortación a que los creyentes en Corinto puedan corregir ciertas actitudes para poder restaurar la unidad en la iglesia. El propósito es hacer reflexionar a los creyentes en Corinto seriamente sobre su condición humana. ¿Cuál es su condición? ¿Sí? ¿Cuál es la condición que ellos presentan? Y conforme a qué condición ellos deben comportarse y deben vivir la vida cristiana. Recordemos que el motivo de las divisiones dentro de la iglesia de Corinto era el orgullo en el corazón de muchos creyentes que había sido permeado por el mundo, por las filosofías, por lo que es la sabiduría greco-romana o la sabiduría del mundo, como le llama el apóstol Pablo. Y eso estaba debilitando, estaba trayendo malestar dentro de la iglesia de Corinto. Va a plantear en primer lugar, aquí en el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios, una primera condición, la condición del hombre natural. Pero lo vamos a leer con ustedes este versículo. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Presente entonces esta primera condición del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Dice que es aquel que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o no acepta, dentro de lo que es el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, ¿no? Discernir a Dios, entender a Dios, implica comprenderlo y a la vez aceptarlo. ¿Sí? Dice que este hombre natural no acepta, no lo acepta en su vida, ¿no? Puede entenderlo tal vez como con un entendimiento intelectual, ¿no? De las verdades bíblicas sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación. Puede entenderlas, pero no las acepta como verdades únicas, como verdades inerrantes e irrefutables y absolutas. Las entiende, pero como algo más, como una versión más, como una posición más entre las muchas que puede haber. Muchos filósofos griegos querían escuchar el Evangelio, pero lo escuchaban como una filosofía más, como una religión más, mas no lo aceptaban como una verdad absoluta, como una verdad divina, como una revelación de Dios para sus vidas. ¿A qué se referirán las cosas espirituales? Las cosas espirituales se refieren a la sabiduría de Dios, a la revelación de Dios, al evangelio de Dios, a las verdades de Dios relacionados con el hombre, Dios, la salvación. Por ejemplo, en cuanto a la realidad del hombre, ¿qué es lo que nos revela Dios en su palabra? Nos dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno ante Dios cuando tengamos que estar ante el juicio de Dios. Eso nos dice. Nos dice que todos estamos bajo juicio, bajo condenación. Y no hay nada de lo que el hombre pueda hacer
para agradar a Dios, para poder contribuir a su salvación. De esa manera nos presenta la Biblia la sabiduría, nos revela esa sabiduría, ese conocimiento de Dios. El hombre natural, ¿cómo va a reaccionar ante esto? Rechazando simplemente. Muchos dirán, pero no es posible que no pueda hacer nada para agradar a Dios. No es cierto que sea malo el hombre. Yo hago cosas buenas. Yo hago cosas buenas, va a decir, pero en algo Dios tendrá que tomar en cuenta mis buenas obras. Pero tristemente la Biblia dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y es creador de todos. Gloria al Señor, ¿no? Tiene que ser de esa manera, con fe. Sin fe es imposible que el hombre pueda agradar a Dios sin haber aceptado por fe a Cristo. Nada de lo que haga será aceptado por Dios, ¿no? Esto es una verdad chocante para muchos. No lo aceptan, el mundo no lo acepta, el hombre natural no lo acepta, no acepta que sus actos no tengan ninguna trascendencia en la eternidad en cuanto a la salvación de su alma. Luego también tiene que ver esto, lo que es la sabiduría de Dios, las cosas del Espíritu, con quién es Cristo. Cristo es Dios, Dios hecho hombre, que se encarnó, se hizo ser humano para dar su vida por nosotros, morir en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. En el tiempo de Pablo los judíos no aceptaban que el Mesías muera, el Cristo muere en un madero. Los griegos y los paganos no aceptaban que un ser sobrenatural divino resucite, se encarne. Era locura para ellos, no lo podían aceptar. Hoy en día también, ¿no? Muchos no lo aceptan esto, ¿no? Que Cristo es Dios hecho hombre. Tal vez para muchos Cristo es un maestro, un buen maestro, uno como tantos, como Buda, como Gandhi, como cuantos maestros que existieron. Pero para muchos les cuesta aceptar que Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entender que hay un juicio, son las cosas espirituales, la revelación espiritual de Dios, que hay un juicio y que ningún hombre podrá estar de pie ante ese juicio por sus obras. Nuestras obras nos condenarán el día del juicio, pero creemos que nos presentaremos en el nombre de Jesús. Cristo pagó el precio de ese juicio por nosotros, de esa condena, murió por nosotros, pero resucitó por nosotros. Por eso ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Son verdades del Espíritu, verdades espirituales, que quien las acepta debe haberse rendido a Dios, debe haberse rendido pues a creerle totalmente y plenamente a Cristo. Estas son verdades espirituales. Esta es la triste realidad del hombre y la misericordia y gracia de Dios para la humanidad, ¿no? Quien cree esto, quien las puede aceptar, es solamente por obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero si estas cosas que estamos compartiendo nos parecen cosas fantasiosas, nos parecen locura, nos parecen simplemente cuentitos y no las aceptamos, entonces quiere decir que usted no es cristiano, usted no tiene el Espíritu Santo, usted es un hombre natural, una mujer natural que aún no ha nacido de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados, ¿sí? Estas cosas solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender y aceptarlas. Eso es importante, no solamente entenderlas puede comprender intelectualmente cualquiera, pero entender y aceptarlas solamente es por obra del Espíritu Santo. Es bueno reflexionar, ¿no? ¿Cuál es mi condición? ¿Tengo el Espíritu Santo? ¿Soy cristiano realmente o no lo soy? ¿No? Dios nos ayude. Así como esta palabra fue enviada a los hermanos de Corinto para que puedan reflexionar. ¿Cuál es mi condición? Deberían reflexionar los corintios. ¿Soy un hombre natural todavía o soy un hombre que ya ha nacido de nuevo? Que el Espíritu Santo ha guiado mi vida. Entonces, ese es el motivo, esa es la razón por la cual Pablo, el apóstol, escribe. Les describe quién es el hombre natural, cuántos son o se identifican con ese hombre natural. Si es que hay muchos que se identifican con ese hombre natural,
aún no son cristianos, aún no han nacido de nuevo, aún están condenados, muertos en sus delitos y pecados. Ahora va a pasar a describir al hombre espiritual. En el versículo 15 y 16 va a mencionar una segunda categoría, al hombre espiritual. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así, 1 Corintios 2, 15 y 16, dice así la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Habla del hombre espiritual. En cambio, a diferencia de el hombre natural, el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual es aquel en el cual el Espíritu Santo ha obrado y ha pasado de incredulidad a la fe en Cristo. Es un hombre creyente, es un hombre que todo su intelecto, su alma, su espíritu, todo su ser se ha rendido a las verdades de Cristo. Ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora ama a Dios. Su conciencia, su espíritu está sensible a las cosas de Dios, anhela de Dios, busca de Dios, quiere honrar a Dios en todos sus caminos. Ese es el hombre espiritual a quien se refiere el apóstol Pablo. Este hombre espiritual, ¿no?, juzga todas las cosas, evalúa todas las cosas, discierne todas las cosas relacionadas con las verdades del hombre, Dios, la salvación. Él puede evaluar, puede juzgar todas las cosas bajo la luz de la revelación de Dios, bajo la luz de la palabra de Dios. Amén. Escucha otra filosofía, ¿no?, otra manera de pensar, alguna mitología, y él puede juzgar eso. Juzga todas las cosas y puede decir, esto es correcto, esto no es, ¿no? Esto no es correcto, ¿no? La filosofía griega, la filosofía platónica, no es correcto, parece mucho. La filosofía platónica y el neoplatonismo eran corrientes filosóficas que se parecían en algo, por ahí tenían algo que se parecía al cristianismo, pero no lo es, no lo es. Entonces, el hombre espiritual puede juzgar todas esas cosas, puede discernirlas, puede evaluarlas, aún aquellas que parecen cristianismo, pero no lo son. Pero él no es juzgado por nadie. Sus convicciones, sus puntos de vista están en lo correcto, están respaldados por Cristo, por su palabra. Gloria al Señor. Está en el camino de salvación. Un día no podrá ser juzgado, no podrá ser condenado, porque sus pensamientos son los pensamientos de Cristo revelados en su palabra, y él puede evaluar todas las otras filosofías, todas las otras doctrinas a la luz de la palabra de Dios, no por él, sino por la palabra de Dios, y él no puede ser condenado por nadie, porque está en la luz que es Cristo. ¿Está usted en la luz que es Cristo? ¿Estamos en la luz? Si es así, a buena hora. Sigamos buscando esa luz, llenándonos de esa luz de Cristo. Amén. Recordamos lo que dice Romanos 8:33. Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Esto es palabra de Dios. Esto es verdades que Dios ha revelado en su palabra y las creemos. ¿Quién nos acusará? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque esa condenación por nuestros pecados, por nuestras malas obras, las pagó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos el pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted acepta la palabra de Dios y no le pone ninguna censura, no pone ningún obstáculo para recibir la palabra de Dios y aceptarla con todo su corazón y creerla y escudriñarla y conocerla cada día más, usted pues y yo vamos cada día a conocer más el pensamiento de Dios, más el carácter de Cristo, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Y lo vamos creyendo juntamente cada vez que lo vamos escudriñando, conociendo en la Biblia, y lo vamos
adicionando a nuestra manera de pensar, de obrar. Gloria a Dios. Por eso es lo que dice la última parte. ¿Quién le instruirá al Señor? ¿No? ¿Quién conoció su mente, la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente nació de nuevo. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque conoce la palabra, conoce los pensamientos de Cristo a través de su palabra y los hace parte de Él. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 1 del capítulo 3 va a pasar a describir a una tercera categoría, ¿no? El hombre carnal, que más que una tercera categoría sería una división de la segunda categoría del hombre espiritual. Corresponde a una división del hombre espiritual que se da en esta situación tan especial, tan singular que se da en la iglesia de Corintios, por la cual el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta y muchas amonestaciones más a lo largo de la historia. Dice así 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Gloria a Dios. Ahora, esta tercera categoría que presenta, gloria al Señor, lo hace de una manera particular, refiriéndose a ellos mismos. Por eso le dice, de manera que yo, hermanos, les llama hermanos. Es decir, son creyentes, son cristianos. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta categoría, este tipo de persona carnal que está incluido en el hombre espiritual es un creyente nacido de nuevo, pero por alguna razón no ha madurado. Debiendo ser ya adulto, está que se comporta y tiene una estatura, un pensamiento de niño. ¿Será normal eso? Que una persona de 30 años tenga una apariencia de niño, se comporte y piense y actúe como niño. No es normal, ¿verdad? Tenemos que entender eso, que esta categoría que aquí describe el apóstol Pablo no es parte normal de la evolución de un creyente. Un creyente, como en el ámbito natural, una persona debe evolucionar según sus años de vida. Un niño al año pesa tantos kilos, a los 2 años tanto, a los 5 años, a los 10. Y tiene que tener una estatura. Para eso los médicos, los pediatras hacen la evolución del crecimiento y desarrollo del niño. Tiene que estar dentro de lo establecido. La Biblia dice que Dios lo hizo todo con medida. Eso es lo normal. Pero lo que estaba pasando aquí en Corinto no era una situación normal de los creyentes. Era una situación enfermiza, una situación anormal que estaba ocurriendo en sus vidas espirituales. Tenemos que entender eso. No es parte de la evolución del creyente ser un cristiano, un creyente carnal. No es así. No tiene que ser un creyente que peque o una iglesia que sea pecadora y que esté metida en pecados como lo estuvo la iglesia de Corintios, en problemas de divisiones. No es normal eso para la evolución de un creyente. No es normal que estén metidos en problemas de inmoralidades sexuales, ¿no? Problemas doctrinales, problemas entre hermanos, pleitos entre hermanos. No es lo normal. Tanto que se iban, dice, aún a los tribunales a tener sus pleitos. No es normal estar acusándose unos a otros y teniendo pleitos unos a otros, menospreciarse unos a otros. No era lo normal, ni es lo normal dentro de la evolución del cristianismo. Era algo que debía tratarse y corregirse. ¿Por qué no habían crecido? No eran aún lo suficientemente maduros. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué había pasado? No habían podido asimilar el conocimiento básico. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿Cuál es el alimento espiritual del creyente? Es la palabra de Dios. Y cuando decimos la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina cristiana, de la enseñanza cristiana para salvación, para crecimiento del creyente? Es Cristo.
En el capítulo 3 más adelante va a decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Gloria a Dios. Entonces, había habido problemas ahí en cuanto a la enseñanza de Cristo en sus corazones, ¿no? No habían asimilado la enseñanza acerca de la unidad en Cristo, que la iglesia es una en Cristo. Entonces, habían hecho partidarismos. Ellos confiaban y se apoyaban en ciertos líderes de la iglesia, en los nombres de personas. No habían entendido conceptos básicos, que la unidad de la iglesia no está en el predicador, no está en el pastor, no está en la institución, está en Cristo. No habían entendido esos conceptos básicos. No habían entendido conceptos básicos de la preeminencia de Cristo en todo. Cristo es único, es preeminente. No necesitamos otra cosa para ser salvos, para crecer espiritualmente que a Cristo. No necesitamos la filosofía platónica, neoplatónica, ni aristotélica. No necesitamos de la sabiduría griega. No necesitamos nada de este mundo que no sea de Cristo en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Amén. En cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, no necesitamos traer filosofías para complementar ciencias aparte para entender a Cristo. No necesitamos traer el humanismo para entender a Cristo. No, necesitamos la palabra de Dios. No habían podido entender de que solamente en Cristo estaba la sabiduría de Dios, el poder de Dios para poder ganar a otros para el Señor. Y estaban auxiliándose, contaminando, permeando la doctrina cristiana, la vida cristiana, con cosas del mundo, filosofías, sabiduría del mundo. Y eso estaba trayendo las divisiones. Cristo no era el centro de la vida del creyente ni de la iglesia. Cristo había dejado de ser el centro de la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Cuando Cristo deja de ser el centro de la vida del creyente, el yo, la carne, la naturaleza pecadora ocupa ese lugar, hermano. Igual en la iglesia. Cuando en la iglesia Cristo deja de ser el centro de vida de la iglesia, ese centro se llena de otras cosas, carnalidades, orgullos, se llena de tradiciones, mandamientos de hombres. Y eso es terrible. Por eso les dice ya en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No? Gloria al Señor. Entonces le dice, mire, la evidencia de lo que les estoy diciendo duramente es que entre vosotros hay celos, contiendas, disensiones. Son una iglesia inmadura, son creyentes carnales. Debiendo andar ustedes como creyentes espirituales, como hombres espirituales, están andando como hombres naturales, como hombres y mujeres sin Cristo. Eso es lo que les dice, ¿no? Y andáis como hombres. Sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué quiere decir? Que la carne, la carnalidad, la naturaleza pecadora estaba dominando la vida de los creyentes y la vida de la iglesia. Y andaban como si fuesen mundanos, como si fuesen paganos, como si fuesen hombres sin Cristo. ¿Es normal esto en la vida del creyente? No es normal. ¿Es parte de la evolución de hasta que llegue a la madurez el creyente? No. Es algo anormal. Es algo que tiene que ser corregido. Es algo que tiene que ser ordenado. Por eso es que San Pablo les escribe esta carta y otras más. Y aún a lo largo de la historia de esta iglesia, Pablo tiene que hacer visitas, mandar a sus colaboradores, a otros predicadores, a exhortarles duramente. El trabajo fue arduo con esta iglesia. No era entonces esta categoría de hombre carnal, no es algo normal, es algo que está fuera del desarrollo y evolución del creyente. Pero tiene que ser tratado. Son creyentes, pero están enfermos. Son creyentes, pero necesitan corregir sus vidas, sus pensamientos, su doctrina, su enseñanza, su formación. Necesitaba ser corregida.
Gloria al Señor. Para eso es la instrucción de la palabra de Dios, para eso es el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaba provocando eso? Tanto en esos tiempos, hermanos, como en nuestro tiempo. Y en esto vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que hace que un creyente no madure, no crezca? ¿Qué es lo que hace que una iglesia se mantenga como una iglesia inmadura? Uno, la mala predicación del Evangelio. A veces no predicamos bien el Evangelio. Predicamos un Evangelio no centrado en Cristo. La gente se convierte, pero no ha conocido las verdades en Cristo. Ha entregado su vida a Cristo, tal vez con un corazón sincero, pero no le han dicho que es pecador, que está perdido en sus delitos y pecados. Se convierten y piensan que son buenos, que han sido buenos, solamente se convierten a Cristo para complementar su vida. Hay gente así, ¿no? Que han sido buenas personas a los ojos de los hombres, se convierten al Evangelio y simplemente creen que van a complementar su vida, ¿no? No, Cristo no es el complemento. El Evangelio no es el complemento de nuestras vidas, es el todo. Nuestra vida pasada tiene que quedar atrás. Nuestra vida nueva tiene que ser totalmente renovada en Cristo, totalmente nueva. Y lamentablemente a veces no predicamos un evangelio completo, ¿no? El evangelio completo es eso, saber que somos pecadores, estamos perdidos. Cristo murió por nosotros, no hay justicia fuera de Cristo. Y si no tengo esa justicia de Cristo, me espera juicio, condenación, muerte. Eso es lo que el creyente debe entender, lo más básico. Y luego de eso viene el discipulado. Si no hay un buen discipulado, una buena formación cristiana en base al conocimiento de Cristo, el creyente caerá en la carne, en la naturaleza pecadora, reinará su vida. No será un cristiano productivo. Corintios había recibido un buen evangelio, una buena predicación, pero el problema estaba recibiendo un mal discipulado en lo cual la doctrina cristiana se estaba mezclando con la doctrina mundana, con las filosofías humanas, con la sabiduría humana, tanto que ya estaban dejando de creer en un punto doctrinal básico, la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Por eso en el capítulo 15 el apóstol Pablo tiene que tratar todo un capítulo completo sobre la resurrección de Cristo, sobre quién es Cristo. Gloria al Señor. Es importante. Si no hay una buena formación doctrinal, un buen discipulado, el creyente llenará su corazón con la naturaleza pecadora y tendremos los mismos resultados que en Corinto. Un tercer punto que no permite un crecimiento espiritual adecuado y enferma al creyente es la influencia del mundo. La influencia del mundo. Cuando el creyente se deja influenciar por el mundo, por sus valores, por sus modas, sus comodidades, y el creyente anhela el mundo, está pensando en lo que no pudo lograr en el mundo, por lo que pudo hacer en el mundo, comienza a amargar su vida, a culpar a sus familiares, culpar a la esposa al esposo, culpar a los hijos y culpar aún a la iglesia, culpar a Dios. El creyente entra en depresión espiritual, pierde el sabor, pierde el hambre por la palabra, pierde la pasión por la palabra. Cuando el creyente está ocupado su mente y su corazón en desarrollarse profesionalmente y deja de lado la palabra de Dios, está pensando en poder tener cosas, comodidades, logros en su vida, tanto profesional, personal como material. Y a veces entramos en esa loca carrera de querer tener cosas, bienes, logros, ¿no? Descuidando a Cristo, descuidando nuestra vida espiritual, nuestra comunión en la iglesia. Ese es el problema grande. El creyente pierde pasión por la palabra y decae. Pero hay esperanza, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los ministerios que Dios ha levantado, tanto en el tiempo del apóstol Pablo como en este tiempo, nos ayudarán a salir adelante, nos ayudarán a permanecer fieles en el Señor. Y si la iglesia, el creyente enferma, poder dar la medicina correcta para salir a flote, para poder recuperar esa salud y ese desarrollo que glorifica a Cristo. Dios nos ayude, Dios le ayude a usted y a mí a poder crecer espiritualmente, mi amado hermano amigo. ¿Qué es usted?
¿En qué lugar se encuentra? ¿Es aún el hombre natural sin Cristo o es el hombre espiritual? ¿O está enfermo y está en una condición de hombre carnal? Hombre o mujer, me refiero. Amén. ¿Cuál es su condición? Cual sea la condición, hay esperanza. Si es el hombre natural, está en la iglesia, pero reconoce que es un hombre natural, aún no ha nacido de nuevo, entréguele su vida a Cristo. Si reconoce que es el hombre espiritual, una mujer espiritual, pero se ha enfermado, se ha detenido su crecimiento, su desarrollo espiritual, no ha crecido, está en un estado de desnutrición espiritual, pida perdón a Dios, confiese sus pecados, apártese de los pecados y busque a Dios. Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos por nuestros hermanos, amigos que están escuchando esta palabra. Si alguien, Señor, en esta hora reconoce que aún no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón, no es cristiano, asiste, Señor, a la religión, tiene religión, pero no es cristiano, en esta hora, Señor, escúchale su oración. Amigo, hermano, ore al Señor y dígale así: si aún usted no tiene seguridad de ser salvo, no tiene seguridad de ser un hijo, una hija de Dios, dígale así: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mi condición, pido que perdones mis faltas, me arrepiento de mi incredulidad, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Acéptame, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por aceptarme y adoptarme como hijo de Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Te agradezco por perdonarme, limpiarme y salvarme. Amén. Si usted aún pues es un creyente, pero su vida está dando frutos malos, la carne ha llenado su corazón y su vida es totalmente como si fuese una persona mundana, pagana, pídale perdón al Señor en esta hora y ore conmigo también. Dígale así: Señor Jesús, reconozco que he caído, he pecado, he descuidado mi vida. Me he apartado de ti, me he apartado de tus caminos, de la iglesia, Señor. Y me he llenado mi corazón, Señor, de querer tener cosas, logros en mi vida. Me he amargado, me he renegado contra todas las personas que se relacionan contigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, mi pecado, mi maldad. Limpia mi corazón, me arrepiento, me reconcilio contigo, con la iglesia, con mis hermanos, con mi familia. Limpia mi corazón, Señor, perdóname, gracias, restáurame mi comunión, sálvame, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Si usted ha hecho esta oración, Dios le ha perdonado, Dios le ha limpiado, las demás cosas pasaron, quedaron atrás, y sigamos adelante, no mirando atrás, mirando adelante, que Dios nos ama y quiere cada día perfeccionarnos para su gloria. Dios le bendiga, lo esperamos en nuestro próximo programa.